Quisiera intervenir cortamente, pero en primer lugar quería felicitar a la mesa porque en conjunto yo creo que todos... Quisiera intervenir cortamente, pero en primer lugar quería felicitar a la mesa porque en conjunto yo creo que se ha dado una visión bastante amplia de lo que significa la sanidad pública. Hay una cosa que no entiendo y debería alguien de dar respuesta: ¿por qué no hay algún profesional de Dos Hermanas en la mesa? Porque ella ha dicho que es de las cabezas. Yo que soy de Montequinto, he vivido 5 años con mi madre, trabajo en San Hilario. Bien, pues sí, yo te he entendido de que trabajas en las cabezas. Ahora trabajo en las cabezas. ¿Y me puedes decir así rápido cuántos usuarios tienes tú en tu... 1500. Que corresponden los 1500 a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? 1500 personas. Sí, la Organización Mundial de la Salud, en sus datos y en sus orientaciones, da por bueno 1500 usuarios por médico de familia. Yo no sé cuántos tienes tú, pero que me parece que es muy importante ese tema. Y luego de decir de que ya me ha dado la respuesta en ese sentido, a mí me parece que de lo que se trata aquí fundamentalmente es de por qué la sanidad está en peligro. Y ya, aunque había una respuesta bastante coherente desde el primer conferenciante, uno de los elementos fundamentales es que la sanidad mueve en Europa y en España muchos miles y miles y miles de millones. Y que siendo una conquista, como se ha dicho, de la clase trabajadora, de la ciudadanía, pues resulta, y que no pertenece al capitalismo, porque es al capitalismo al que se le arranca, ellos tratan una vez y otra, desde hace muchísimos años, de arrebatarle a la sociedad una conquista que es una de las mejores que existen en el sistema de bienestar que conocemos. Y aquí se ha dicho algo muy interesante. Nosotros somos los últimos en Europa que hemos tenido una sanidad pública universal. Somos nosotros. Los demás países, cada uno con sus métodos y con su estilo de trabajo y con sus presupuestos, naturalmente tienen la sanidad pública. Pero nosotros hace, ha dicho ahí uno de los ponentes, unos 20 años que llevamos con ella. Y se han dado explicaciones muy coherentes en cuanto a qué significaba 20 años atrás. Nadie, como no conoce Dos Hermanas, por lo visto de lo que está ahí, aquí había solo también un consultorio con 2 médicos que pasaban como lista. Iban 100 o 150 pacientes y no les miraba ni la cara. Y ese es el único que había. ¿Hemos avanzado? Sí. ¿Que puede haber en esta guerra retrocesos? Sí, lo está viendo en este momento. Pero si nos ponemos a mirar un poquitín, de una manera amplia, veremos cómo en nuestra tierra, en Andalucía, que ha sido la subdesarrollada en España, la que menos probabilidades ha tenido, el salto ha sido muy interesante, sin querer decir con esto que se podía haber avanzado a lo mejor mucho más. Pero el salto ha sido tremendamente importante. Voy a poner un ejemplo solo y voy a terminar. Dos Hermanas, he dicho yo que había un consultorio. Y hace como 25 años, 26, se constituyó el primer centro de salud, que no tiene nada que ver con el consultorio, ni con las unidades clínicas. Y luego se pasó a ser otro, que ya tenía 2, hace 23 años. Hoy en la actualidad, para no alargarme, hay Las Portadas, tiene un centro de salud, tiene Doña Mercedes un centro de salud, tiene San Hilario, que es otro monte de salud, tiene Los Montecillos, otro centro de salud. En Montequinto hay 2 centros de salud, uno recién inaugurado, muy grande, bastante bueno. No sé si está bien dotado de médicos, pero en total tiene que haber en esta ciudad de 127.000 habitantes alrededor de 70 entre pediatras y esos 70 médicos, lo que corresponde a lo mejor a los 1500 usuarios por médico. Entonces yo creo que ese avance tenemos que reconocerlo, lo mismo que tenemos que reconocer que ha habido el tema de la
de la receta, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo ahora. La receta electrónica, lo mismo que el 902 50 50 60 para Medicita. Es decir, yo creo que los avances no quitan de que en este momento la sanidad está en peligro y que en el momento en que puedan irán dándole todos los recortes que pueda haber, teniendo en cuenta que hay una crisis mundial o una crisis en los países desarrollados que lo que le están permitiendo a los grandes capitalistas, al núcleo duro del capitalismo, es arrebatar esa parte tan importante de la sociedad. Por lo tanto, yo lo que creo es que hay que tomar conciencia de ese tema. Es que no se toma conciencia de ese tema. Es que te vas a los centros de salud y nadie habla si hay problemas o no hay problemas. Te vas a urgencia, a San Hilario, como aquí ha dicho la América, y es un centro que es el único que hay desde que existió San Hilario. Es el único centro de urgencia que ha habido, y hay un centro en Montequinto, pero este hace muy poco tiempo que no. Ya se ha quedado pequeño. Bueno, en Dos Hermanas hay una organización que se llama la Federación de Asociaciones Vecinales y que lleva ya 14 años, lo menos 14 años, luchando por el mejoramiento de la calidad de asistencia del usuario. Y podría yo dar datos de cómo desde hace 12 o 13 años esa parte de la ciudadanía que está organizada ha hecho esfuerzos, primeramente en el sentido de ayudar a los usuarios, pero también a los profesionales, para que los profesionales tengan las mejores condiciones de poder aportar esa calidad a los usuarios. Y sería bueno de que nos diéramos cuenta de que sin movimiento, sin lucha, sin preocupación, sin organización, es muy difícil que podamos llegar a ninguna parte. Yo no quiero hablar porque, claro, hay un tema muy importante que es el tema de la atención primaria, de la especialidad y la hospitalaria, y que tendríamos que ponernos de acuerdo incluso en Dos Hermanas con la persona, por ejemplo, de Comisiones Obreras, y esa parte de la Federación de Asociaciones de Vecinos que tiene un área de salud, poder discutir el tema de esa situación. Por tanto, y termino. Dos Hermanas, ¿cómo está en el tema de la sanidad? Pues tenemos un hospital que es el hospital de El Tomillar, que está a 5 minutos. Tenemos el hospital de Barbe, que está a otros 5 minutos. Tenemos 5 o 6 centros de salud. Pero es necesario remarchar, es necesario luchar, porque cada vez hay más necesidades y cada vez hay más necesidad de que no vayan a privatizar muchas cosas que pueden intentar. Quería dar esta visión corta, pero... Hola, soy Chanes de la residencia de Montequinto y quería decir, bajo mi experiencia de la problemática de la residencia, que el sistema sí cuenta con otra herramienta más para llegar a este destino, que son los sindicatos. Por ejemplo, en el comité de empresa nuestro, los dos sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones, desde el primer día del conflicto nos están diciendo que la residencia se cierra sí o sí, o sea, cerrando la posibilidad de una protesta y de movernos, ¿no? Siempre comentando al personal, manejándolo, desde diciéndole, bueno, que si nos oponemos y si empezamos a protestar va a ser peor, porque lo bueno es entrar a negociar y poder conseguir las mejores condiciones para ese cierre, para ese traslado, no contemplando en ningún momento la posibilidad de quejarnos y de decir, no, esto no se cierra y nos quedamos aquí. Entonces, siempre desde la coacción y la amenaza hacia el personal, y de hecho lamentablemente lo están consiguiendo porque el personal tiene miedo y cada vez es menos el personal que se está moviendo. Yo no quiero pensar que es toda comisión y toda UGT, pero por lo menos los representantes que tenemos en Montequinto, eso es lo que están haciendo. No sé si tendrá algo que ver el dinero que están recogiendo por parte de la administración, las subvenciones que están recogiendo. Simplemente lo dejo ahí en el aire. Bien, yo quería hacer aquí una propuesta, recogiendo las manifestaciones que han hecho algunos compañeros, entre ellos Paco y el señor que hay por ahí atrás, que no recuerdo su nombre, que intervino, Gonzalo. Bien, efectivamente, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que tenemos que salir a la calle y expresar estas inquietudes, hacerlo llegar
al máximo público, a la sociedad entera. Pero tenemos que hacer un poco los deberes. Tenemos que pedir esa solidaridad, pero para ello previamente tenemos que hacer un trabajo, y ese trabajo es fatigoso, arduo, de información. Y si profundizamos en todos estos problemas que estamos aquí tratando, quizá a lo mejor se nos escape un poco de las manos esa solución, porque tenemos que estar todo el mundo de acuerdo en que el problema real es la educación. La gente no lee. Y hay que reconocer, quizá a lo mejor yo estoy solamente de acuerdo en eso, cuando no se leemos poco. Leemos poco el periódico, algo que está al alcance de todo. Leemos poco incluso en internet. Entonces había que empezar por ahí y había que transmitir esa preocupación a quien nos gobierna. Efectivamente, hay que buscar esa solidaridad. Pero yo creo que más allá, una vez superado ese escollo de la educación, habría que incidir en que tendríamos todos que estar de acuerdo en que más allá de los pensamientos, de las opciones políticas, de la ideología de cada uno, tenemos que exigir a quien nos gobierne, a quien nos mande, que queremos, sobre todo para aglutinarnos a todos en esa petición, tenemos que exigir una gestión correcta de los medios que nosotros le damos a la administración. Queremos gestores eficaces, queremos gestores correctos, honestos. Lo que no queremos es que los dineros que le ponemos en sus manos después sean gastados en derroche a tutiplén. Yo creo que es algo que está en la mente de cualquiera. Queremos una buena gestión. No queremos que los dineros se derrochen y se pierdan. Después quería tomar un tema que deseo tomarlo de alguna manera abordarlo con mucha sensibilidad. En una ocasión, en una consulta médica, un médico a quien aprecio y que por ello no voy a decir su nombre, me dijo que Sanidad, el Ministerio de Sanidad pagaba por cada enfermo de la sanidad pública 1.200 euros y por cada enfermo de la sanidad privada pagaba 600 euros. Yo quería preguntar a alguien de la mesa si realmente eso es así. Este hombre me dijo que se podía hacer un escrito a la sanidad interrogando sobre ese problema o ese gasto, y quería preguntar si eso es así, porque si eso es así, me decía él, por cada inmigrante que llega a la arena de la playa en patera, desde ese mismo momento en que pisa la arena, estamos pagando el resto de los españoles 1.200 euros. Entonces, siguiendo esa línea, con la cual, digamos, hay que ser muy cauto a la hora de emitir opiniones, hasta qué punto el sistema sanitario sería sostenible, pensando que esa línea tenga algo de razonabilidad. ¿Bien? Y como tercer punto, yo veo claro que efectivamente es cierta la intención de recorte, de ahorro, pero esto no viene de ahora, con la crisis. Esto ya viene desde los tiempos del extinto gobierno de Aznar. No sé si recordáis el accidente del Jazz 42, donde murieron mucha gente, ¿no? Y parece ser de que lo que se pretendía era ahorrar gastos porque se quiso meter a la gente en un avión que resultaba más barato en coste. Y efectivamente, eso hay que asumirlo. Se ha aprovechado la coyuntura de la crisis para meterlo a todo en el mismo cajón y empezar aquí a privatizar. Que me he quedado bastante asombrado con el hecho del comentario que ha dicho aquí el compañero de la mesa del inmunófero. Eso es tan cierto como la vida misma. Tenemos que luchar contra eso, y yo creo que la única medida es a través de esa información, esa educación, estar donde hay que estar, donde está el 15M en la calle, informando a la gente. Y nada más, espero. Al principio, que yo no represento a Comisiones Obreras en esta mesa, sí es verdad que me gustaría resaltar varias cuestiones. Primero, Comisiones Obreras, igual que en todas las organizaciones, existen, pues, como organización plural, muchísimas corrientes, muchísimas personas que piensan de diferentes formas. Yo voy a hacer una autocrítica, es decir, no conozco con detalle, porque pertenezco a la rama sanitaria y no conozco con detalle
qué es lo que está pasando en Montequinto, por qué los compañeros de la rama nuestra que llevan ese tema de comisiones de UGT no están al frente. Yo considero que deberían estar al frente. Es una autocrítica que no tengo ningún problema, no tengo ningún problema en reconocerte que en estos momentos pues no comparto muchas cosas que se puedan estar haciendo con la dirección de comisiones de los sindicatos de clase, pero no olvidemos una cosa que creo que debemos de tener más en cuenta que eso, y es que igual que decía un compañero por allí, igual que se ha dicho aquí, la sanidad pública no es de las multinacionales, es de nosotros, la hemos creado nosotros. Por tanto, las organizaciones sindicales y obreras, partidos políticos, etcétera, etcétera, que pertenecen a los trabajadores. No, en este caso, Comisiones Obreras ni pertenece a Ignacio Fernández Toxo, ni Cándido Méndez es el dueño de UGT. El problema es que nos tenemos que concienciar que estas organizaciones son nuestras, porque para defender esto las necesitamos. Indispensablemente. Podemos estar de acuerdo o no, en mi opinión, la necesitamos. Porque esto también está estudiado en un laboratorio. Igual que está estudiado en un laboratorio el deterioro de la sanidad pública para después privatizarla, hay algo que estorba, y es que los trabajadores estén organizados para defenderla. Y eso es lo que está ocurriendo. No caigamos en la trampa de que entremos por ahí, porque lo que decía de las subvenciones, efectivamente, comisiones obreras, obras por subvenciones, UGT, y todos los partidos políticos de izquierda, de derecha, todas las organizaciones sindicales de este país cobran subvenciones, unos más, otros menos en función de la representación, porque lo dicen las leyes, ¿vale? Pero no es porque bajo banda Mariano Rajoy ahora le diga a Ignacio Fernández Toxo, oye, toma, ayúdame que yo te voy a pasar por debajo en negro. No, porque la ley y la Constitución española lo dice, es aprobada por nosotros. Yo me gustaría estar en un país donde las organizaciones obreras, sindicatos y partidos políticos fueran independientes de los poderes económicos. En estos momentos no es posible, pero para eso tenemos que comprometernos y reconquistar a estas organizaciones para poder defender todo esto que estamos hablando aquí, la sanidad pública, Montequinto, la educación, etcétera, etcétera. Simplemente nada, era eso que quería decir. El asunto con lo que cuesta y lo que no cuesta es un asunto complicado porque es muy difícil calcular, y sobre todo si ponemos unos mínimos estándares de calidad. Obviamente hay un costo, supongamos de 10 para cualquiera, ¿sí? La empresa privada necesariamente tiene que añadir sus beneficios, que normalmente no es poco. Entonces, necesariamente tiene que salir más caro a la empresa privada. Lo que ocurre es que es cierto que esas cifras están circulando. Habría que ver exactamente quién hace circular esas cifras, y habría que ver exactamente porque si tú dices, no, mira, yo tengo este bar con 10 camareros, no, lo voy a coger yo y voy a conseguir que se quede con 6. Sí, claro, si no les paga y los echa, obviamente, si el trabajador de una empresa, de una residencia privada, le paga 800 euros y a la de una empresa pública le pagan 1.200, ¿podría hacerlo por menos dinero? Sí, claro, incluso por menos. Si esclavizamos a los niños para que trabajen, claro, siempre se puede hacer por menos dinero. Pero el tema yo no sé si es hacerlo por menos dinero. El tema es hacerlo con calidad suficiente. Y hay infinidad de empresas privadas. Hace 4 días había un juicio que han perdido una empresa, un hospital privado, un montón de millones de las antiguas pesetas, precisamente por eso, porque una enfermedad y el ginecólogo no estaba en el centro. Porque ellos decían, ¿tenemos ginecólogo de guardia? Sí, pero en su casa. Mientras vino la señora se murió. Claro, siempre se puede hacer más barato, pero a ver cómo lo va a hacer usted. Tú dices, yo voy a comprar unos alicates, los compro de la bellota, eso es la marca de la bellota, ¿no? Y me va a costar 20 euros, por Dios. Si en los chinos tengo por 3, es mejor que los chinos. Bueno, depende si quiere utilizarlo o no. Si no quiere utilizarlo, vale igual uno u otro, pero como quiera utilizarlo, probablemente se te va a romper. Tú cuando entras en la medicina privada, entras en las clínicas privadas, entras en las residencias privadas, dices, oye, esto da un poquito de susto, ¿eh? Las cosas que están pasando aquí. Obviamente le están pagando un poco a la gente porque un tipo que esté mínimamente cualificado no se va a venir para acá. O sea, no se puede mezclar el tema sanitario con el negocio, porque es una monstruosidad. Es una monstruosidad. La sanidad de ninguna manera puede ser un negocio. Un señor decía antes ahí, no es rentable, es que no tiene que serlo. Efectivamente, es que no tiene por qué serlo. Es que no tiene por qué ser rentable. No, es que yo se lo hago por menos. Yo le voy a operar a su hijo, se lo voy a operar por menos dinero. ¿Tú lo harías? Pues, mire usted, el dinero para operar a mi hijo, a mí no me gustaría que fuera un tema. Me gustaría que el tema fuera la seguridad.
Me gustaría que el tema fuera la higiene, que el tema fuera la garantía, pero el dinero no. Yo se lo opero, le voy a operar los ojos a su hijo por 4, no yo por 6, no yo por 2,5. No, que ha venido el chino de Corea, que ahora lo va a poner por 1,50. Es que nos meten en una película, pero ese tipo de comentarios están circulando por la ciudadanía. No, es que dicen que les den por menos, es que... Oiga, hágalo usted. Es que no es serio, de verdad. Y la mayor parte de las veces son informes incompletos. Todos los informes medianamente serios que hay hablan de que es mucho más caro. Y donde se privatizó y durante el primer año era más barato, al siguiente era mucho más caro. Todos los informes por todos lados. Con el tema de los inmigrantes igual es una estafa de lo último. La mayoría de los inmigrantes que vienen a trabajar. Y la mayoría de los inmigrantes les pagan muy poco. Pero alguien está ganando mucho con ellos. Y el que está ganando está aquí. ¿He sentado en esta mesa? Creo que no, pero... Quiero decir, es un empresario que los tienen y lo llevan a Almería y los ponen a trabajar 16 horas al día en su invernadero. Y de repente, oye, es que yo no quiero que el marroquí esté por ahí. Oiga, pero ¿de dónde está este marroquí? Es una poca vergüenza. Esos señores, en general, y de repente tú me cuentas un caso de uno que es un sinvergüenza, pues sí, claro que lo habrá, 1 o 3, claro que lo habrá, como en todos lados. Pero en general, todos los economistas mínimamente serios dicen que la llegada de esa gente a trabajar ha generado una riqueza grande a nuestro país. Obviamente, si el tío se tira 5 años trabajando aquí y un día se enferma, habrá que atenderlo. Entonces todo es como una película que te van contando que es muy mentirosa. No te dicen los derroches de ellos, no inciden en el usted que se ha llevado usted 20 millones de euros. Ah, no, bueno, sí, ya me denuncia usted y ya vamos viendo. Es que el amigo del rey dice que es que, oiga, y todo ese, vamos a preocuparnos de eso, pero insisten una y otra vez en todo ese tipo de argumentos falsos, sin datos, que van llevando a la misma conclusión, a la conclusión de que no queda más remedio que privatizarlo, lo privado es mejor. No, mire usted, no es mejor, utilice usted si quiere, que a su hijo lo opere y que cobre más barato, pero al mío no. Respecto a lo que has comentado, que te dijo tu amigo médico, el dato de la pública es cierto y sale de coger el gasto sanitario público y dividirlo por el número de habitantes que hay en el padrón. Eso se puede calcular para España, por comunidades autónomas, por ciudades o por como quiera. El dato está en torno a los 1.100 y pico euros de media en España. En Andalucía es 1.135 euros por habitante año. Pero sale de eso, de todo el gasto sanitario público, dividirlo por el número de habitantes del padrón. Lo que no hay es ningún dato de gasto sanitario privado por habitante. Eso no existe. Esos 600 euros que te dijo tu amigo no sé de dónde han salido, pero ese dato no existe. Entre otras cosas porque no hay población atendida integralmente desde la privada. El único experimento que hubo en España de momento de población integralmente es el de Alcira, donde le dieron el gobierno valenciano un área sanitaria completa a una empresa que se llama Capio, que es una gran multinacional europea. Le dieron el hospital de Alcira y todos los centros de atención primaria de la zona. Ahí el gasto se fue a más de 2.000 euros por habitante y año. De hecho, firmaron una concesión administrativa que si se hubiera cumplido hubiera arruinado a la empresa, de forma que el gobierno valenciano a final del primer año le soltó 40.000 millones de euros bajo cuerda, refinanció a la empresa privada y le hizo un nuevo acuerdo para el año siguiente con 40.000 millones de euros más, ¿no? Esa es la experiencia integral. Lo que sí es verdad es que hay datos de la atención especializada. Por ejemplo, cuánto cuesta una cama de hospital, de un hospital medio, cuánto cuestan determinadas intervenciones quirúrgicas en lo público y en lo privado. Y en eso sí hay datos de que lo privado es más barato en algunas situaciones. ¿Pero por qué? Porque hacen una cosa que técnicamente se llama la selección adversa de riesgos, que se quitan aquellos pacientes que son más caros. Entonces, tenemos que estar comparando realmente pacientes iguales. Cuando se dice que este hospital opera la cirugía digestiva más barata que el otro, hay que ver qué tipo de cirugía digestiva es. Si el enfermo que se ha infectado, que se ha complicado, que tiene adherencia, es el mismo en los dos sitios, que normalmente no es, porque en la privada se quitan todos esos enfermos, los mandan al hospital público rápidamente. Y tenemos aquí un hospital ejemplar en este tema, que es el Hospital de Bormujos de San Juan de Dios, un hospital que iba a ser público. Si no, Griñán, consejero de salud, se va a Griñán al Ministerio de Trabajo, pero sé que hace un poquito de memoria histórica reciente también.
y de repente deja de ser público y se lo regalan a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Le dan los terrenos gratis, le ayudan a la financiación de la construcción del edificio y se firma con ellos un concierto. Entonces te dicen en la consejería, es que una cama ahí nos sale más barata que, por ejemplo, en el hospital de Osuna o en el hospital de características similares. Pero la cuestión es, ¿los pacientes se tratan igual? No, porque el número de enfermeras por cama, el número de médicos por cama es menor en San Juan de Dios que en Osuna. No tienen celadores, por ejemplo, las auxiliares de enfermería hacen de celadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tienen las seleccionadoras de riesgo. Yo trabajo en Virgen del Rocío y es habitual que un paciente que llega a urgencia de San Juan de Dios, como esté muy complicado y vaya a ser muy caro, corriendo para el Rocío y allí no lo tratan, ¿no? Entonces, a ver, cuando damos datos que estamos comparando. Y luego otra cosa que sí es clarísima es que los sistemas sanitarios en su conjunto, que tienen un componente privado alto, son mucho más caros. Estados Unidos tiene peores indicadores de salud que nosotros, tiene peor mortalidad infantil, peor esperanza de vida. Nosotros la tenemos en 82 años para las mujeres, en Estados Unidos está en 76 años para las mujeres, muy fuerte. Y sin embargo ellos gastan el 12% del Producto Interior Bruto y nosotros gastamos el 6,9%. Gastamos casi la mitad que ellos y tenemos mejores indicadores de salud. Hay muchísimas evidencias científicas de que los sistemas públicos son más eficientes, son mucho más baratos y dan mejor salud. Y me apuntaba el compañero, por ejemplo, hay otro experimento que se ha hecho en Madrid, que son los 6 de los 8 nuevos hospitales que se han hecho en la Corona de Madrid. No se han hecho públicos, sino que se han sacado con una iniciativa que le llaman PFI, de las siglas en inglés de Private Foundation Initiative, como iniciativas de financiación privada, que consisten en que la construcción y el mantenimiento durante unos años no se hace desde lo público, sino que se le da a una empresa, normalmente una constructora, igual que si fuera una autopista. De hecho, los hospitales de Madrid los han cogido grandes constructoras, FCC, ACISA, todos ellos. Y construyen el hospital y luego se quedan con el mantenimiento, las cafeterías, en fin, una serie de servicios. Y la Consejería de Salud de Madrid les va pagando como una especie de renta a 30 años. Bueno, pues se han hecho unos cálculos y así salen 7 veces más caros que si los hubiera construido desde lo público. El mismo hospital construido desde lo público hubiera sido 7 veces más barato que con esta fórmula. Pero como hay que financiar a las constructoras, porque los mismos políticos van y vienen de las constructoras, tienen allí sus contactos, sus amigos, sus familiares, pues este es el negocio que hay, ¿no? Entonces nunca es más barata la privada. Perdona, complementarte un dato sobre el hilo de lo que estáis hablando, ¿no? Que dije al principio, pues muy rápido, ¿no? Lo preocupante de todo, concretamente lo que decía Bernardo, el proyecto presupuesto de este año calcula en 1.115,79 euros por habitante de gasto. Pero fijaros, contrastado con 2008, por habitante el gasto era 1.231,34. Es decir, que de 2008 al proyecto presupuesto 2012, perdemos por habitante de gasto 100 y pico de euros. Es importantísimo. Por supuesto, si nos vamos a otras comunidades autónomas como Canarias, eso ha sido bestial. Han reducido de 2008 a 2012 casi 350 euros al año por habitante. El recorte ha sido bestial. Por último, este dato no me dio tiempo de decirlo antes, Andalucía ha sido la 4ª comunidad que menos gasta por persona protegida. Tan solo nos supera en menor gasto Madrid, Valencia e Islas Baleares.